El 6 de junio de 1944, a las 12:15 de la madrugada, en el punto fuerte doble UN-62, en Omaha Beach, el soldado alemán Heinrich Severlo limpiaba cuidadosamente el cañón de su ametralladora MG-42 dentro del búnker de hormigón que dominaba el canal. En su bolsillo llevaba una carta de su novia, en Metzingen, prometiéndole que lo esperaría hasta el final victorioso de la guerra. La invasión será su tumba. Los devolveremos al mar en cuestión de horas. Le había escrito esas mismas palabras apenas 3 días antes, después de que el propio mariscal de campo Rommel hubiera inspeccionado personalmente sus posiciones. El zorro del desierto había observado a través de la abertura de tiro de Severlo, había estudiado los campos de fuego entrelazados y había asentido con satisfacción. Cuando lleguen, había dicho Rommel, esta playa será su cementerio. A través de la abertura, Severlo no podía ver más que una oscuridad tranquila sobre el canal. La noche estaba en calma, casi serena. En 12 horas, ese mismo joven sería encontrado llorando incontrolablemente dentro de su búnker, rodeado de 13.500 casquillos vacíos, con el cañón de su arma deformado por el calor, observando una fuerza de invasión tan vasta, que su mente simplemente se negaría a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. El muro atlántico se extendía a lo largo de 2.400 kilómetros, desde Noruega hasta la frontera española, lo que la propaganda alemana llamaba la línea defensiva más formidable de toda la historia militar. A lo largo de la costa de Normandía, 58 divisiones de calidad variable guarnecían posiciones que habían consumido 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1.200.000 toneladas de acero. El propio Hitler lo había declarado infranqueable. Solo en Omaha Beach, los alemanes habían construido 8 búnkeres de hormigón, 35 casamatas, 4 posiciones de artillería, 18 posiciones de cañón antitanque, 45 emplazamientos de lanzacohetes, 85 nidos de ametralladora y 6 pozos de mortero. La propia playa se había convertido en un campo de exterminio. Se habían plantado 3.700 obstáculos en la zona de marea, incluyendo puertas belgas, erizos checos y estacas de madera, muchas de ellas coronadas con minas Teller. Detrás de las playas se habían colocado 6,5 millones de minas, aunque Rommel había pedido 60 millones. El coronel Ernst Gott, al mando del 916 Regimiento de Granaderos, cerca de Bayeux, había calculado la potencia de fuego defensiva de su sector. Sus 4 baterías podían teóricamente entregar 120 disparos por minuto sobre los sectores de la playa. Combinadas con otras baterías, los alemanes podían concentrar una potencia de fuego masiva contra cualquier intento de desembarco. Estos cálculos, sin embargo, asumían munición ilimitada, una suposición que resultaría fatalmente equivocada. El 5 de junio había traído un clima que el meteorólogo de la Luftwaffe en París había declarado imposible para una invasión. Los vientos alcanzaban entre 37 y 46 kilómetros por hora. Las olas subían casi 2 metros, y las nubes bajas colgaban a apenas 150 metros de altura. El meteorólogo, usando datos de submarinos y estaciones meteorológicas, había asegurado al alto mando que las condiciones seguirían siendo malas durante al menos 2 semanas. Basándose en este pronóstico, muchos oficiales de alto rango habían abandonado sus puestos. El propio Rommel había partido hacia Alemania el 5 de junio, para celebrar el cumpleaños de su esposa, llevando consigo un par de zapatos de gamuza gris que había comprado en París. El general Friedrich Dollmann, al mando del 7º Ejército, había ordenado a los comandantes de división asistir a un ejercicio de Estado Mayor en Rennes. Incluso las patrullas navales que normalmente vigilaban el canal habían sido canceladas debido al mal estado del mar. Esta confianza meteorológica resultaría ser el primer error de cálculo alemán. Sin que el meteorólogo lo supiera,
Los aliados poseían estaciones meteorológicas en Groenlandia y vuelos de reconocimiento sobre el Atlántico, que detectaron una breve ventana de mejora en la tormenta. 36 horas que el capitán de grupo James Stagg había identificado y que Eisenhower había aprovechado. A las 11:15 de la noche del 5 de junio, las estaciones de radar a lo largo de la costa normanda comenzaron a detectar actividad inusual. Los radares captaron enormes formaciones aéreas aproximándose desde el norte. Los operadores, sin embargo, ya habían visto esto antes. Incursiones de engaño aliadas diseñadas para mantener alertas a las fuerzas alemanas. Hacia las 12:30 de la madrugada del 6 de junio, comenzaron a llegar informes que desafiaban todas las suposiciones. Paracaidistas estaban aterrizando por toda Normandía, pero los informes no tenían ningún sentido. Algunas unidades reportaban paracaidistas hacia el este, otras hacia el oeste. Algunos afirmaban que eran británicos, otros que eran americanos. Paracaidistas señuelo, con petardos adheridos. Parte de las operaciones de engaño aliadas se sumaban a la confusión. El mayor Hans von Locke, al mando del 125 Regimiento Panzer Grenadier de la 21 División Panzer, fue uno de los primeros en comprender la gravedad de la situación. Despertado por informes de paracaidistas aterrizando cerca de sus posiciones, solicitó de inmediato permiso para atacar. La respuesta del cuartel general de la división fue que no se movieran hasta que la situación se aclarara. Von Locke escribiría después, en sus memorias, que en ese preciso momento supo que estaban perdidos, que los paracaidistas claramente estaban marcando los flancos para un desembarco, que cada minuto que esperaban les daba tiempo para consolidarse, y que, sin embargo, permanecían paralizados por su propia estructura de mando. A las 5:30 de la mañana del 6 de junio, mientras la primera luz gris comenzaba a iluminar el canal, los observadores alemanes en posiciones avanzadas comenzaron a informar algo para lo que su entrenamiento jamás los había preparado. Lo cierto es que los observadores alemanes a lo largo de toda la costa de Normandía presenciaron, de horizonte a horizonte, un mar cubierto de embarcaciones. No docenas, no cientos, sino miles. Barcos de todos los tamaños y descripciones, desde enormes acorazados hasta diminutas lanchas de desembarco, extendiéndose por todo el canal como una alfombra gris. La flota de invasión estaba compuesta por casi 7.000 embarcaciones, según los registros oficiales aliados, más de 1.200 buques de guerra, más de 4.000 lanchas de desembarco, 736 buques auxiliares y 864 barcos mercantes. Era la armada naval más grande jamás reunida en toda la historia humana. Para los defensores alemanes, criados con propaganda sobre la debilidad y la división aliadas, la visión resultó psicológicamente devastadora. Un oficial de artillería en el doble UN-62, que moriría más tarde ese mismo día, reportedamente les dijo a sus hombres que estaban presenciando cómo el mundo entero llegaba hasta la puerta de su casa. A las 5:35 de la mañana, comenzó el bombardeo naval. Nada en la experiencia de los defensores alemanes, ni el Frente Oriental, ni los peores bombardeos de la RAF, los había preparado para lo que siguió. Solo el acorazado americano, USS Texas, disparó 255 proyectiles de 355 milímetros contra la Pointe du Hoc, en apenas 34 minutos, según los registros del Comando de Historia y Patrimonio Naval. El HMS Warspite, el primer barco en abrir fuego en el día D, alrededor de las 5 de la mañana, entregaría más de 315 proyectiles en los primeros 2 días. El bombardeo naval acumulado superaba cualquier cosa que la Wehrmacht hubiera enfrentado anteriormente. Según los propios relatos de veteranos alemanes, recopilados por los archivos federales alemanes, búnkeres de hormigón diseñados para resistir cualquier bombardeo se agrietaron bajo el fuego naval. Hombres quedaron enterrados vivos, desenterrados y vueltos a enterrar, mientras los proyectiles seguían cayendo sin parar. El impacto psicológico resultaba tan devastador como la propia destrucción física. Aquellas fortificaciones,
en las que habían depositado una confianza absoluta, se desmoronaban como castillos de arena. Mientras el bombardeo naval continuaba, la respuesta de la Luftwaffe reveló la verdadera desesperación de la posición alemana. El comandante Joseph Pips Briller, al mando de la escuadrilla de caza número 26, recibió órdenes de atacar a la flota de invasión con toda su fuerza. Su respuesta, registrada en el diario de guerra de la unidad, fue preguntar de qué fuerza completa hablaban, si él tenía apenas 2 aviones. La Luftwaffe, que había prometido superioridad aérea ante cualquier invasión, apenas pudo reunir 319 misiones el día D, contra 14.674 misiones aliadas. Briller y su compañero de ala realizaron el único ataque de la Luftwaffe contra las playas durante la mañana del 6 de junio, ametrallando Sword Beach una sola vez, antes de huir ante la abrumadora cobertura de caza aliada. Aquel único pase de ametrallamiento de 2 aviones contra una fuerza de invasión de miles se convirtió en un símbolo de la impotencia alemana. A las 6:30 de la mañana, las primeras oleadas de asalto tocaron las playas. Los defensores alemanes, a pesar del bombardeo, ocuparon sus posiciones y abrieron fuego. Lo que siguió fue una carnicería que conmocionó incluso a los veteranos más curtidos. Heinrich Severloh, el ametrallador del doble UN-62, comenzó a disparar a las 6:35 de la mañana. Su posición, una de las pocas no dañadas por el bombardeo, dominaba perfectamente los campos de tiro a través de Omaha Beach. En sus memorias, publicadas en 2005, afirmó haber disparado 13.500 proyectiles a lo largo de 9 horas. Aunque Severloh reclamó bajas masivas, los historiadores militares señalan que su posición, aunque letal, fue apenas uno de muchos factores en las bajas de Omaha Beach, y las cifras específicas no pueden verificarse. Lo que sí es cierto es que su MGE-42, disparando a un ritmo de 1.200 proyectiles por minuto en ráfagas cortas, contribuyó significativamente a lo que se conocería como el sangriento Omaha. Los defensores alemanes comenzaron a experimentar lo que los historiadores militares llamarían después shock material, el colapso mental causado por enfrentarse a una fuerza abrumadora. Sin importar cuántos americanos, británicos o canadienses cayeran, más seguían apareciendo. Cada lancha de desembarco destruida era reemplazada por otras 3. Cada posición de ametralladora silenciada era suprimida por un fuego naval que parecía ilimitado. Hacia el mediodía, las posiciones alemanas comenzaron a reportar escasez crítica de munición. Los planes defensivos habían calculado el gasto de munición basándose en repeler un asalto limitado. Nadie había planificado para una escala de ataque como aquella. Según los registros de suministro de la Wehrmacht, posiciones cuya munición estaba calculada para una batalla de 3 días agotaron sus reservas en cuestión de horas. Las baterías de artillería, la columna vertebral de la defensa, enfrentaron crisis similares. Los intentos de traer reservas de munición fracasaron. Cada carretera estaba bajo ataque constante de los cazabombarderos aliados. El contraste con la potencia de fuego aliada resultaba abismal. Los observadores alemanes notaron que los destructores americanos disparaban cientos de proyectiles contra un solo objetivo, mientras que la artillería alemana quedaba racionada a 4 proyectiles por cañón, por día, hacia la tarde del propio día D. La reserva blindada alemana, la fuerza que Rommel había insistido debía derrotar a cualquier invasión directamente en las playas, permaneció paralizada durante las críticas horas de la mañana. La 21ª División Panzer, la única unidad blindada cercana a las playas, no recibió órdenes de atacar hasta las 10 de la mañana, 4 horas después de que comenzaran los desembarcos. Cuando finalmente atacó, a las 4:20 de la tarde, avanzó entre las zonas de aterrizaje aerotransportadas británicas hacia la costa, alcanzando la orilla entre Lyon-sur-Mer y Luc-sur-Mer, alrededor de las 7 de la tarde, la única unidad blindada alemana en alcanzar la costa durante el día D. Sin embargo, a las 9 de la noche, presenciaron la llegada de la Operación Maillard.
250 planeadores trayendo refuerzos para la 6ª División Aerotransportada Británica. Al interpretar esta masiva armada aérea como una amenaza para sus propios flancos, se retiraron. La división perdió 54 tanques y vehículos blindados el día D, aproximadamente el 25% de su fuerza, en un solo día. El contraataque también se topó con blindaje aliado especializado que jamás habían visto antes, los llamados excéntricos de Hobart, tanques modificados con mayales para el despeje de minas, lanzallamas y equipo de tendido de puentes, que parecían pertenecer a una era completamente distinta de la guerra. A lo largo del día D, las unidades alemanas enfrentaron una amenaza que jamás habían encontrado a esta escala. Enormes fuerzas aerotransportadas operando detrás de sus propias líneas. El coronel Friedrich von der Heydte, el comandante paracaidista alemán más experimentado, sirviendo con el 6º Regimiento de Paracaidistas, se encontraba en Normandía durante la invasión. Su evaluación profesional, registrada en entrevistas de posguerra, resultó demoledora. Dijo que la operación aerotransportada aliada era todo lo que la de ellos jamás había sido: masiva, coordinada y bien abastecida. Que ellos lanzaban batallones y los aliados lanzaban divisiones enteras. Que a ellos los abastecía un solo avión, mientras que los aliados tenían corrientes interminables de planeadores y aviones de transporte. El impacto psicológico de paracaidistas apareciendo por todas partes paralizaba las respuestas alemanas. Unidades se negaban a moverse, temiendo emboscadas. Otras disparaban contra sombras, a veces contra sus propios hombres. A medida que avanzaba el día D, el mando y control alemán se desintegraba. Los aviones aliados destruían sistemáticamente las líneas de comunicación. La resistencia francesa, activada por mensajes codificados de la BBC, cortaba cables telefónicos y destruía estaciones repetidoras. Las comunicaciones de radio eran interferidas por unidades aliadas de guerra electrónica. El teniente general Max Pemsel, jefe de Estado Mayor del 7º Ejército, intentó coordinar la defensa desde su cuartel general en Le Mans. Su diario de guerra registra una frustración creciente, mientras el contacto con las unidades de vanguardia desaparecía. Hacia el mediodía, divisiones enteras habían desaparecido de la red de comunicaciones. Comandantes de unidades individuales tomaban decisiones de manera aislada, sin ningún conocimiento del panorama más amplio. Cuando cayó la oscuridad el 6 de junio, los defensores alemanes sobrevivientes hicieron un balance de su situación. El infranqueable muro atlántico había sido roto en múltiples lugares. La Luftwaffe prácticamente había dejado de existir sobre Normandía. La Marina de Guerra alemana había logrado hundir un solo destructor, el USS Corrie, perdiendo 15 lanchas rápidas y numerosas embarcaciones menores. El general de división Wilhelm Richter, al mando de la 716 División, que había soportado el peso del asalto británico, informó al cuartel general del 7º Ejército que la fuerza de combate de su división estaba al 35%, que todos los puntos fuertes costeros se habían perdido, que la artillería estaba destruida en un 90% y que el enemigo avanzaba hacia el interior. Las estadísticas contaban una historia de fracaso táctico completo, a pesar de actos individuales de heroísmo. En un solo día, las fuerzas alemanas habían sufrido bajas equivalentes a las de una batalla mayor, mientras los aliados continuaban desembarcando tropas frescas, como si el día D fuera apenas el comienzo, y no el clímax. Durante toda la noche del 6 al 7 de junio, las unidades alemanas intentaron reagruparse y contraatacar. Estos esfuerzos revelaron toda la extensión de la superioridad aliada. Cada movimiento alemán era detectado por radar, iluminado por bengalas y destruido por artillería o fuego naval. Los granaderos de Hans von Lok, finalmente liberados para contraatacar, avanzaron hacia Sword Beach en la oscuridad. Según sus propias memorias, de inmediato quedaron iluminados por bengalas paracaídas y sometidos a un fuego devastador de destructores mar adentro. Escribió que parecía de día, que cada vehículo,
Cada soldado resultaba visible, que los proyectiles llegaban desde el mar con una precisión perfecta y que perdieron la mitad de su fuerza sin siquiera ver a un solo soldado enemigo. Mientras tanto, los refuerzos aliados seguían desembarcando. Los puertos artificiales Mulberry ya estaban siendo ensamblados. Barcos de suministro anclaban en filas organizadas. La invasión no solo estaba teniendo éxito, se estaba transformando en una presencia permanente. Cuando los refuerzos alemanes intentaron llegar a Normandía, se encontraron con una interdicción completa de movimiento. Cada carretera, ferrocarril y puente estaba bajo ataque constante. Según los registros de transporte de la Wehrmacht, unidades que deberían haber alcanzado el frente en un solo día tardaron hasta 2 semanas. La segunda división Panzer de las SS, Das Reich, estacionada cerca de Toulouse, tardó 17 días en llegar a Normandía, un viaje que debería haber tomado 3 días. Llegaron habiendo perdido el 30% de sus vehículos por ataques aéreos, sin haber disparado un solo tiro contra fuerzas terrestres. Para el 12 de junio, las fuerzas alemanas en Normandía se aproximaban al colapso psicológico. Habían perdido 26.000 hombres muertos, heridos o desaparecidos, aproximadamente el equivalente a 2 divisiones completas. Los reemplazos eran mínimos. Mientras tanto, la fuerza aliada crecía hora tras hora. Carentan cayó el 12 de junio, uniendo las playas de Utah y Omaha. Los paracaidistas alemanes del 6º Regimiento, tropas de élite que jamás habían retrocedido antes, se retiraron en desorden. Su comandante, Friedrich von der Heydte, informó al mando superior que su regimiento ya no existía como unidad de combate y que los supervivientes estaban psicológicamente destrozados. El 13 de junio, el teniente de las SS Michael Wittmann logró una de las pocas victorias tácticas alemanas en Normandía. Según los registros militares británicos, destruyó entre 13 y 14 tanques, 2 cañones antitanque y entre 13 y 15 transportes de personal, en la batalla de Villers-Bocage, en apenas 15 minutos. La propaganda alemana se aferró a esta victoria como prueba de que las armas alemanas todavía podían prevalecer. Pero incluso esta victoria revelaba la futilidad de la posición alemana. El propio tanque Tiger de Wittmann, inutilizado en la batalla, resultó difícil de reemplazar para los alemanes. Las pérdidas británicas se reemplazaron en cuestión de horas. El propio Wittmann, con 138 victorias confirmadas en todos los frentes, murió el 8 de agosto, cuando su Tiger fue destruido, aunque se sigue debatiendo si fue por un artillero británico o por fuerzas canadienses. El mayor haz de tanques de la Wehrmacht fue eliminado por un enemigo que podía permitirse intercambiar 10 tanques propios por cada Tiger alemán. La caída de Cherburgo, el 26 de junio, supuso otro golpe psicológico. Este importante puerto, fortificado durante más de 4 años y guarnecido por 21.000 hombres, se suponía debía resistir durante meses. Cayó tras apenas 5 días de combate serio. El teniente general Karl Wilhelm von Schlieben, al mando de la guarnición, había proclamado que defendería Cherburgo hasta la última bala. En cambio, se rindió el 26 de junio. En su interrogatorio de posguerra, explicó que la resistencia se había vuelto inútil frente a los recursos ilimitados del enemigo, un tema que se repetiría constantemente en los relatos alemanes sobre Normandía. La Operación Cobra, que comenzó el 25 de julio, asestó el golpe de gracia a las fuerzas alemanas en Normandía. Según los registros oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, el bombardeo preparatorio involucró a 1.500 bombarderos pesados, 380 bombarderos medianos y 550 cazabombarderos, lanzando más de 4.100 toneladas de bombas sobre un área concentrada de apenas 6 kilómetros de ancho, por 2 kilómetros de profundidad. El teniente general Fritz Bayerlein, al mando de la división Panzer Lehr, informó al grupo de ejércitos B que su división estaba aniquilada, que el efecto psicológico sobre los supervivientes resultaba indescriptible, que ya no eran soldados, sino hombres destrozados. El bombardeo resultó tan intenso
que mató al teniente general Leslie McNair, el oficial americano de más alto rango muerto en todo el teatro europeo, quien observaba desde lo que se creía era una distancia segura. La bolsa de Falaise, entre el 12 y el 21 de agosto, se convirtió en el cementerio de las fuerzas alemanas en Normandía. Según los informes de inteligencia aliada, confirmados por registros alemanes de posguerra, aproximadamente 10.000 alemanes murieron dentro de la bolsa y 50.000 fueron capturados. Más de 300 tanques y vehículos blindados fueron destruidos, junto con 2.500 vehículos más. Los soldados alemanes que intentaban escapar describieron escenas de destrucción apocalíptica. Las carreteras estaban alfombradas de caballos muertos y vehículos ardiendo. Los cazabombarderos aliados atacaban en oleadas cada 20 minutos. La artillería caía continuamente. La destrucción sistemática resultó tan completa que muchos soldados sencillamente se rindieron, prefiriendo el cautiverio a una muerte segura. El recuento final de la campaña de Normandía cuenta una historia de completa derrota alemana. Pérdidas alemanas, del 6 de junio al 31 de agosto. Aproximadamente 320.000 bajas, 30.000 muertos, 80.000 heridos, 210.000 desaparecidos o capturados, 2.300 tanques destruidos, prácticamente todo el blindaje disponible en Francia, 2.127 aviones perdidos. Pérdidas aliadas, 29.672 bajas, con reemplazos superando diariamente a las pérdidas. Aproximadamente 4.000 tanques perdidos, reemplazados en cuestión de semanas. 4.100 aviones perdidos, de una fuerza que superaba los 13.000. La disparidad revelaba la verdad fundamental. Alemania estaba librando una batalla de nutrición que no podía ganar, contra un enemigo con reservas prácticamente ilimitadas. Los oficiales militares profesionales alemanes ofrecieron las evaluaciones más objetivas del desastre. El general Hans Eberbach, quien asumió el mando en Normandía tras la herida de Rommel, informó al alto mando el 1 de agosto que la superioridad material del enemigo era de al menos 20-1 en artillería, 10-1 en tanques y absoluta en aviación, que podía reemplazar todas sus pérdidas en cuestión de días, y que ellos no podían reemplazar absolutamente nada. El general Hans Speidel, jefe de Estado Mayor de Rommel, escribiría en sus memorias de 1949 que Normandía demostró que el valor por sí solo no podía superar la supremacía industrial, que habían enfrentado a un enemigo que había mecanizado no solo la guerra, sino la propia victoria. El propio mariscal de campo Erwin Rommel dejó el testimonio más contundente de la experiencia de Normandía. En su informe final a Hitler, el 15 de julio, apenas 2 días antes de resultar gravemente herido por un ataque aéreo aliado, escribió que las tropas combatían heroicamente en todas partes, pero que la lucha desigual se acercaba a su final, que la abrumadora superioridad enemiga en hombres y material comenzaba a hacerse sentir, y que debía suplicarle que sacara las conclusiones necesarias, sin demora. Aquello era lenguaje militar para una derrota completa. Rommel, el comandante más celebrado de Alemania, le estaba diciendo a Hitler que la guerra estaba perdida. La campaña de Normandía reveló que la Segunda Guerra Mundial se había convertido en una guerra de producción. Los soldados alemanes presenciaron una capacidad industrial americana que desafiaba su propia comprensión. Solo la planta Willow Run de Ford producía un bombardero B-24 cada 63 minutos, en su producción máxima. Las fábricas americanas produjeron 96.000 aviones en 1944. El gasto de munición aliada en un solo día superaba la producción alemana de todo un mes. Una sola división americana consumía más suministros al día que un cuerpo de ejército alemán entero. Hans von Luck, reflexionando sobre Normandía en sus propias memorias, escribió que habían aprendido que la guerra moderna no se trataba de táctica ni de coraje, sino de producción, que los americanos habían convertido la guerra en un proceso industrial, que fabricaban la victoria en líneas de ensamblaje.
Los soldados alemanes que sobrevivieron a Normandía quedaron psicológicamente transformados. Habían presenciado la invalidación completa de todo lo que se les había enseñado sobre la guerra, la superioridad racial y el destino nacional. Heinrich Severloh, el ametrallador del UN-62, pasó el resto de su vida atormentado por su experiencia del día D. En sus memorias de 2005, escribió sobre encontrarse con veteranos americanos del día D, diciendo que todos comprendieron que habían sido jóvenes arrojados a un matadero industrial, que sus 13.500 proyectiles no habían significado absolutamente nada frente a los reemplazos ilimitados del enemigo. Friedrich von der Heydte, el comandante paracaidista, se convirtió después de la guerra en profesor de Derecho Internacional. Escribió que Normandía les había enseñado que la era de los héroes guerreros había terminado, que la guerra se había convertido en una cuestión de capacidad industrial, y que ellos habían desafiado a la mayor potencia industrial del mundo, con caballos y sueños ya obsoletos. El día D, desde la perspectiva alemana, no fue simplemente una derrota militar. Fue un colapso ideológico y psicológico completo. Soldados que habían conquistado la mayor parte de Europa descubrieron que todo lo que creían sobre sus enemigos, su causa y sus propias capacidades estaba catastróficamente equivocado. Habían esperado enfrentar a democracias débiles y divididas. En cambio, se encontraron con una alianza que había transformado la guerra en un proceso industrial de eficiencia abrumadora. Fueron testigos del arsenal de la democracia en plena acción. Barcos, aviones, tanques y suministros ilimitados, fluyendo desde fábricas cuya capacidad superaba toda comprensión alemana. Los defensores alemanes de Normandía aprendieron que la guerra moderna no se ganaba en los campos de batalla, sino en las fábricas, no por los soldados más valientes, sino por las sociedades más productivas. Descubrieron que los aliados occidentales habían revolucionado la guerra, convirtiéndola en una ecuación matemática, donde las estadísticas de producción importaban más que la brillantez táctica. Heinrich Severloh comenzó el 6 de junio creyendo que la invasión sería rechazada en cuestión de horas. Lo terminó rodeado de miles de casquillos vacíos, observando interminables oleadas de refuerzos aliados desembarcando en la misma playa que su posición debía controlar. Su experiencia encarnaba la tragedia alemana más amplia en Normandía, el éxito táctico ahogado en una imposibilidad estratégica. Las playas de Normandía se convirtieron no solo en un campo de batalla, sino en una revelación. Los soldados alemanes fueron testigos del futuro de la guerra, y ese futuro pertenecía a las sociedades capaces de producir la mayor cantidad de material y aplicarlo con la mayor eficiencia. Ellos habían llevado a la batalla coraje, entrenamiento y determinación. Los aliados habían llevado producción industrial ilimitada. Al intentar contener la invasión aliada, los defensores alemanes bien podrían haber estado intentando contener la propia marea del mar. Dispararon hasta que sus cañones se fundieron, combatieron hasta que su munición se agotó, y observaron cómo los aliados, sencillamente, traían más de todo. La matemática de la guerra moderna había vuelto irrelevante su propio coraje. Los soldados alemanes que enfrentaron el día D aprendieron la lección más dura de toda la historia. En la era de la guerra industrial, las naciones incapaces de igualar la producción de su enemigo estaban condenadas a la derrota, sin importar la habilidad ni el sacrificio de sus soldados. Comenzaron el 6 de junio como guerreros del Tercer Reich, y lo terminaron como testigos del arsenal de la democracia, en toda su terrorífica eficiencia. Su derrota no fue solo militar, sino total. Una demostración aplastante de que la visión nazi de superioridad racial y dominio militar había chocado contra la realidad de la supremacía industrial aliada, y se había hecho pedazos por completo. La invasión que habían prometido devolver al mar, en cambio, los arrastró a ellos, llevándose consigo las últimas ilusiones de una victoria alemana. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.